días a todos. Bienvenidos a este foro virtual, telemático, nuestros cafés de la innovación de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenidos de verdad a todos, muy en particular a todos aquellos de ustedes que vienen de fuera, que no nos conocían previamente, que se han interesado por la temática y por este formato ágil que tenemos de comunicación. Y, por supuesto, bienvenidos a todos el personal de la universidad, el personal docente investigador, personal de administración de servicios y estudiantes que me consta que están conectados al evento. Es un evento de innovación y en ese sentido pues queremos que sea sobre todo un evento en el cual todo el conocimiento que generamos en la universidad a través de la investigación pues se pueda poner al servicio de la sociedad, podamos hacer ese trasvase, esa transferencia del conocimiento que tenemos y que generamos a la sociedad en su conjunto, ¿no? Aquí representada pues, por todos ustedes que vienen de fuera, pues personas que vienen de diferentes instituciones, empresas y de diferentes instancias de la sociedad. Y bueno, en realidad el formato es el formato café. Hay que decir que en realidad empezamos a hacerlo en plena pandemia, esta nueva iniciativa, con lo cual el café entre nosotros no lo hemos tomado nunca. Pero en todo caso, sí queremos que tenga ese espíritu de después de comer tranquilamente, cada uno se podrá poner su propio café allá donde esté y compartir con nosotros estos diálogos, como decía antes, sobre innovación. Hoy nos trae un tema particularmente importante porque todos sufrimos la pandemia COVID-19, que no voy a entrar en más detalles porque todos estamos dentro de este gran problema sanitario global, pero dentro del problema COVID-19, de la pandemia, existen algunos problemas colaterales, como es el problema del sobrepeso, de la obesidad y en particular de lo infantil, de los niños, de los jóvenes, ¿no? Que confinados, digamos, pues se les impide hacer una actividad física normal y seguramente además la alimentación pues no siga todas las pautas de salud que debiera. Y eso es lo que queremos tratar hoy con grandes expertos. Me acompañan en esta mesa de inauguración. Tengo el honor de contar con el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Carlos Sánchez Ferrer, y con el decano de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación de nuestra universidad, el profesor Manuel Álvaro. Y también en sustitución de Fidel Rodríguez, el director de nuestra fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, estará José Tomás Romero, que es el director del Centro de Transferencia e Innovación de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Pasaremos luego a la mesa redonda propiamente, que estará moderada por el profesor Óscar Luis Veiga, del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación, por la profesora Ana Rosa Sepúlveda, del Departamento de Psicología Biológica de la Salud de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, por la profesora María Teresa Alcolea, del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina y enfermera pediátrica de nuestra universidad también, don Óscar Picazo, jefe de proyectos de promoción de la salud de la Fundación MAFRE, doña Cristina Ribes Espinosa, directora ejecutiva de la Gasol Foundation, y don Pedro Díaz Hernández, técnico del Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Como ven, unos ponentes que solo por digamos, el cargo y la posición que ostentan, pues ya prometen un debate enormemente interesante. Así que sin más dilación, agradeciéndoles de nuevo su presencia, cedo la palabra al decano de la Facultad de Medicina. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Javier.
poco más hay que añadir a lo que ha indicado el vicerrector de Innovación. Creo que se trata de una excelente iniciativa que nos permite confrontar desde un punto de vista multidisciplinar problemas que efectivamente hay que afrontarlos de esa manera, es decir, desde diferentes puntos de vista, no solo desde el punto de vista de lo que podría ser en mi caso la medicina, sino también desde el punto de, o las profesiones sanitarias, medicina o enfermería, sino también desde otros puntos de vista que son igualmente interesantes, como es la psicología o la pedagogía. Efectivamente, también en este caso podría parecer inicialmente un tema, un aspecto menor de la epidemia, ¿no? Bueno, pues una especie de consecuencia, pero creo que todos somos conscientes de que precisamente son este tipo de cosas las que posteriormente van a tener una importante repercusión. Y la obesidad infantil es un aspecto que desde el punto de vista de la sanidad tiene una gran relevancia. Hay estudios que indican que las actuales generaciones de niños todavía es difícil afirmarlo, pero pueden tener una expectativa de vida menor que la de sus padres o la de sus abuelos. Y esto podría estar en mucha medida relacionado con el proceso de obesidad que aparece en estas etapas infantiles y que ahora sabemos que es mucho más frecuente. Hace unos años era relativamente infrecuente ver niños obesos, ahora es muchísimo más común. Y por lo tanto se trata de un problema que puede parecer menor o poco relevante, pero yo creo que se trata de un problema sanitario muy, muy importante que conviene tratar y, como digo, además, conviene tratar de forma multidisciplinar, no estrictamente desde el punto de vista médico o de vista de enfermería. Por lo tanto, me congratulo de este tipo de charlas y creo que lo que vayamos a ver hoy pues será de sumo interés para muchas personas de ámbitos diferentes del conocimiento, y creo que en este sentido nuestra universidad está haciendo una excelente tarea de conjugar diferentes áreas de conocimiento para abordar los problemas. Y nada más, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, Carlos. Tiene la palabra el profesor Manuel Álvaro, el decano de la Facultad de Formación del Profesor de Educación. Manuel, cuando quieras. Tienes que activar el micrófono. Ya está. Muchas gracias, vicerrector, querido Javier. Lo primero, bueno, he de decir que me encanta participar en estos cafés. Es una iniciativa, yo creo que estupenda, del vicerrectorado y de la Fundación, que además en estos tiempos en los que nos vemos poco sin mascarilla, pues al menos, que sea a través de la pantalla, nos podemos ver la cara y sonreírnos los unos a los otros. Me alegra mucho ver que Carlos está bien, mi colega decano de la Facultad de Medicina. Y yo tampoco no tengo mucho más que decir, yo creo que Javier y Carlos han planteado muy bien la cuestión. A mí me ha gustado mucho lo que Carlos planteaba ahora, es decir, que este es un claro ejemplo de cuestión o de tema que se tiene que abordar de manera multidisciplinar. No solamente es una cuestión de índole sanitario, sino que también tiene otras connotaciones muy importantes para trabajar y para reflexionar. Y siendo decano de una facultad de formación de profesorado y educación, la preocupación por la salud física y emocional de los niños y de las niñas es una cuestión que nos preocupa mucho. Me gusta además porque yo creo que en el caso de los niños y las niñas, los contextos educativos, no siempre se hace todo el hincapié que se debiera a la importancia de la escuela como un marco donde se pueden abordar estas cuestiones mucho más allá del currículum, del currículum escolar, de los contenidos educativos, que parece ser que siempre preocupan mucho. Yo creo que es un marco estupendo para trabajar de manera interdisciplinar cuestiones de salud. Así que estoy muy contento de estar aquí. Me parece que es un tema precioso. Ojalá, le decía al vicerrector, que pronto nos podamos tomar el café en vivo y en directo. Yo ya le he dicho al responsable de la fundación, a José, que me gusta el café, soy cafetero, y no voy a tolerar un café aguachirri, y me encantará pues
pues que nos tomemos un café juntos para hablar de lo que queráis. También quiero agradecer a los colegas, amigos y amigas que están en la mesa. Solo conozco, creo, personalmente a mi compañero Óscar Veiga, que es un colega al que aprecio mucho en lo académico y lo científico, y también en lo personal, y que sé que desde su grupo de investigación pues trabajan muy bien este tipo de cuestiones. A los demás, pues les mando un abrazo solidario, y también pues quedamos emplazados, ¿verdad, Javier?, para que repetir otra sesión de estas todos juntos, pero con el cafelito este que nos vais a preparar estupendo. A estas horas no hace falta pasta, pero bueno, también podría ser. Aunque hoy que se va a hablar de obesidad, pues quizás no es conveniente hablar de pastita. Pero bueno, el café sí. Muchas gracias, felicidades a la Fundación y al Vicerrectorado por la iniciativa, y muchas gracias a todas y todos los que habéis accedido a participar en esta mesa. Y Carlos, que me encanta verte bien. Nos vamos a ver pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Manuel. Sobre todo, todo lo que habéis dicho los dos decanos, importantísimo, no lo voy a remarcar, pero me quedo también con el guante que nos ha lanzado el decano, el profesor Manuel Álvaro, de que lo imprescindible de aquí a pronto es poderse tomar ese café en persona, que será el mejor signo, la mejor evidencia de que hemos superado este periodo un poco de pesadilla que vivimos y que las aguas habrán vuelto a la normalidad. Doy paso por último a, como decía antes, a José Tomás Romero, para que institucionalmente desde la fundación de la universidad, que lleva adelante la iniciativa y la gestiona, para que nos dé las indicaciones que estime pertinentes. José Tomás, Joseto, cuando quieras. Muchísimas gracias, vicerrector Javier. Muchísimas gracias, decanos, por arropar este evento y por tener esta iniciativa que aquí recogemos siempre encantados de poner en marcha. Y además también poniendo en valor algo que yo como director de innovación, promoción y transferencia de conocimiento de la Fundación y que también nuestro director general, que hoy, permitidme que le disculpe, que no puede acompañarnos por causas ajenas a él, siempre remarcamos aquí, y es la importancia de esa transferencia del conocimiento que hay aquí en la Universidad Autónoma. En particular, en este café podemos abordar esta temática desde la educación física, desde la psicología, desde la medicina, desde la enfermería o desde la alimentación. Y ese conocimiento queremos que se recoja en la sociedad, y por eso en este tipo de eventos pues invitamos también a esta otra parte, ¿no? Fundaciones, empresas, instituciones, administraciones, que os invitamos a colaborar. Este café es un café interactivo, no es un café solo para exponer la temática, sino un café que tiene por objetivo entablar colaboraciones, y para eso estamos en la Fundación, para facilitarlas, con lo cual todas las colaboraciones que a todos los que estáis asistiendo o a todos los que también sois ponentes queráis poner en marcha, llamadnos, estamos abiertos y estamos para esto. Y no quiero quitar más tiempo, porque pasamos al debate, que yo creo que estáis todos deseando comenzar con la mesa redonda, y quisiera agradecer especialmente al profesor Óscar Luis Veiga Núñez, que es el que va a conducir la mesa redonda y el experto, uno de los expertos que tenemos aquí principales en esta temática. Así que muchísimas gracias a todos y adelante, Óscar, puedes comenzar con la mesa, podéis activar micrófonos y cámaras. Y adelante con ella, nosotros escuchamos. En lugar, buenas tardes a todos y a todas. Creo que el café científico ha despertado mucho interés, porque me han comentado desde la Fundación que había como 80 inscritos. Entonces, bueno, pues es un indicador de que hemos acertado con el planteamiento. Agradecer al vicerrector de Innovación, Javier Ortega, a los decanos Carlos y Félix, y a Manuel Álvaro, Carlos Félix y Manuel Álvaro, por estar aquí, y a la iniciativa del vicerrectorado y de la Fundación, que hoy está representada por Tomás Romero, pues el que hayan tomado esta iniciativa de organizar este café, que ha salido de ellos, y que me propusieron a mí, y yo he estado intentando dinamizar con ellos y con las personas que estamos. Los ponentes de la mesa ya han sido presentados por el vicerrector, así que no voy a presentarlos, agradecerles que estén todos aquí, y sin menoscabo de los demás, quiero agradecer especialmente
la presencia de Pedro Díaz, que representa la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que ha sido, digamos, la última persona invitada, pues porque en su momento quisimos tener, al estar en Madrid, alguna persona de salud pública de Madrid, pero con la situación de la epidemia del COVID en Madrid ha sido absolutamente imposible, y entonces, bueno, pues agradecerles que ellos sí hayan hecho esfuerzo y puedan estar aquí. Paso entonces un poco a hacer una breve presentación de la temática del café. Pues para contextualizarlo y situar su importancia, la verdad es que cuando me llamaron de la Fundación para hacer un café sobre obesidad infantil, bueno, pues tuve que manifestar una cierta, ¿cómo decir? Pues bueno, no sé si es el momento, ¿no? Es decir, con la situación que estamos viviendo pandémica, no sé si es el momento. Pero bueno, nos pusimos a ello y empezamos a indagar y bueno, pues descubrimos toda una serie de cuestiones de que efectivamente, desde el punto de vista científico, pues en los últimos meses había habido toda una serie de estudios y toda una serie de publicaciones en revistas internacionales de importancia, tratando el tema del impacto que estaba teniendo el COVID y los confinamientos asociados con el tema del incremento de la obesidad. Y entonces, bueno, pues al final parece ser que sí que acertamos, hasta el punto de que se ha acuñado ese término con el que va el título del café, de COVID obesity. Entonces, para poner en contexto y un poco señalando el tema de que evidentemente en estos momentos es completamente urgente el tema de hacer frente a la pandemia, pero hay toda una serie de problemas de salud que están por detrás. Entonces, España además es un país que, según unos datos que he podido recopilar antes de empezar el café, pues según un informe de la Organización Europea de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos un 40%, en torno a un 40% de niños con sobrepeso, casi un 20% de niños con obesos, es decir, 1 de cada 5 niños, y además estamos a la cabeza de Europa en cuanto a las tasas de obesidad. En estos meses se ha estado indagando cómo ha afectado el tema del confinamiento y de la pandemia a los hábitos de alimentación, de actividad física y de la ganancia de peso, y los estudios que hay en adultos, porque en niños son más difíciles de conseguir los datos y hay menos, pues bueno, se han mostrado cosas que nos podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, que evidentemente se han reducido los niveles de actividad física con el efecto que eso tiene sobre el peso, se han incrementado las horas de pantalla, pero también ha habido cambios en temas como la alimentación. En el tema de la alimentación aparecen dos fenómenos curiosos. Por un lado, se ve que hay un grupo de población en el que sus hábitos alimentarios empeoran y ganan peso, y también un grupo más pequeño de personas que el hecho de estar en casa ha permitido mejorar sus hábitos de alimentación. Pero este fenómeno curioso no es independiente del estatus social de las personas ni del estado de sobrepeso. En este sentido, se ha visto que bueno, cuando se tiene un peor estatus socioeconómico, pues la tendencia es a comer peor y tener que ganar peso, y cuando se tiene una situación de sobrepeso inicial, pues las tendencias a comer peor y ganar sobrepeso, cosa que no sucede o que sucede menos en los estratos más altos o en personas que tienen normopeso inicialmente. También se ha visto que se ha incrementado el consumo, la compra de alimentos, que además se compran más alimentos duraderos, perdurables y ultraprocesados en contra de los alimentos frescos y las verduras, que hay un incremento del consumo de bebidas alcohólicas y que hay un incremento del malestar psicológico y también la conducta de consumo de comida para aliviar ese malestar, y que esto otra vez no es independiente del estado socioeconómico ni del estado de normopeso o sobrepeso que tiene la gente, pues con la pauta similar a la que se ha dado antes. Y ya por último, específicamente en el tema de la obesidad infantil, que bien no hay estudios, sí que han aparecido opiniones de diferentes expertos señalando un fenómeno que está muy identificado en Estados Unidos, que lo llaman el fenómeno verano, en el que se ha comprobado que durante los meses de verano los niños ganan peso y que después ese peso que ganan durante el verano no lo pierden durante el curso escolar, y que además este fenómeno, una vez más, es más pronunciado en clases desfavorables y en personas con sobrepeso. Sabiendo esto, pues los expertos se preguntan qué no habrá pasado después de un periodo de 6 meses de suspensión de la actividad escolar. Y de hecho hay algunas proyecciones de algunos expertos que hablan de que se espera un incremento de hasta 4 puntos percentuales en la tasa de sobrepeso y obesidad.
Bueno, yo esta introducción era para ver que el tema es relevante, que no es un brindis al sol tratar este tema, y de hecho, bueno, pues se va a articular sobre 2 preguntas en forma de mesa redonda, en el sentido de primero que las personas que participáis en la mesa podáis valorar cómo está incidiendo el COVID en la obesidad infantil y específicamente también en la, digamos, la labor que estáis desarrollando, porque todos estáis aquí porque de alguna manera estáis relacionados con esta temática, que estáis desarrollando desde vuestras instituciones o desde el ámbito que representáis, cómo está afectando todo este tema de la pandemia. Bueno, pues esa es la pregunta que está lanzada al principio y cuando acabemos esa, pues abordaremos la segunda que tiene que ver con ¿y qué hacemos?, ¿no? Así que no sé si alguien quiere tomar la palabra por iniciativa. Yo quizás por un tema de que me gustaría conocer el punto de vista de las administraciones públicas, quizás si Pedro no tiene inconveniente, le daría la palabra a él para que abriera la mesa. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Óscar, por la invitación y por la presentación, y gracias a todos y a todas por la invitación al café. También estoy de acuerdo que el café, lógicamente, para la próxima, lo ideal es presencial. Sí es verdad que yo con la introducción que nos dice Óscar, han habido muchos cambios, ha habido cambios en la alimentación, ha habido cambios en la actividad física. Ya específicamente me pregunta Óscar un poco sobre la situación de las administraciones públicas en Canarias. Y bueno, claramente, como en todas las comunidades autónomas, pues ahora mismo tanto hospitales como centros de atención primaria pues están colapsados. Es urgente hacer frente a lo que es la pandemia, al coronavirus. Pero también es verdad que no hay que olvidarse de que niños y niñas pues siguen enfermando por otros motivos. Ya sea por la obesidad infantil o por otras enfermedades tipo pues, meningitis, por ejemplo, etc. La situación actual, por ejemplo, de la atención primaria, que es la que más conozco, ya que he estado trabajando en ella pues 20 años, 10 de los cuales he estado en las consultas pediátricas, es un poco, pues, en un principio, pues, cuando comenzamos con el confinamiento, pues, lógicamente había que priorizar por fases, ¿no? La atención a realizar. En un principio, pues pasamos a una primera fase, que era priorizar un poco la atención de los niños más pequeños, niños y niñas más pequeños, siempre priorizando un poco lo que son las vacunaciones y que hubiera un crecimiento adecuado en los más pequeños. Por ejemplo, en los recién nacidos, que no tuvieran ningún fallo de medro, por ejemplo, que esa lactancia materna fuera eficaz. Y siempre en esas revisiones se priorizaban los niños más pequeños hasta los 2 años, en esa primera fase. Posteriormente ya se fue abriendo un poco a las distintas fases, aumentando la atención a niños un poco mayores, siempre priorizando igualmente las vacunaciones y también priorizando pues, otros elementos como son el crecimiento adecuado y otros ítems, ¿no? Pero sí, realmente esa situación ha sido bastante complicada y después del desconfinamiento mejoró un poquito, pero pinta que se van a tener que volver a poner medidas del mismo estilo, ¿no? Priorizando la atención en determinados programas, etc. Eso en referente a lo que es la atención primaria. En referente a los programas que llevamos dentro de lo que es la Dirección General de Salud Pública, la mayoría de ellos pues los llevamos a cabo en el ámbito escolar, teniendo en cuenta que las clases pues se suspendieron y se priorizó ahí lo que es la atención por la online, la atención online, pues esos programas pues también se han paralizado en un principio, no llevan la misma dinámica que llevaba en su momento, ¿no? Y bueno, eso en principio es un poco así por encima, pues las cosas que podía hablar un poco de atención primaria y de la gerencia de atención primaria, o sea, de la gerencia de atención primaria y de la Dirección General de Salud Pública. No sé si Óscar quiere que hable de algún otro temita o... ¿Óscar? No, simplemente que te planteaba que simplemente en esta primera ronda, pues que cómo lo estabais viviendo, cómo se estaba viendo y cómo estaba afectando, pues a ver, que no se ve, cómo estaba afectando
a la labor que realizáis habitualmente. Entonces, bueno, pues yo creo que ya nos has explicado que efectivamente está ahora todo en suspenso y ha quedado en segundo plano y que habrá que retomarlo. Entonces, pues ya en la segunda parte nos planteas qué pensáis hacer cuando se pueda empezar a hacer algo, ¿no? Yo quizás ahora, un poquito para adentrarnos en el ámbito de lo que está pasando en la atención primaria, antes de llegar a otros ámbitos, le preguntaría quizás a María Teresa que nos diera un poco su punto de vista sobre la situación y sobre cómo está afectando, ya que ella, bueno, pues aunque es parte de la Universidad Autónoma de Madrid, pues está muy en contacto por su lado, por el tema de la conexión que hay entre la universidad y los servicios sanitarios. Creo que está muy bien, está en contacto y sabe cuál es la realidad en los centros de atención primaria y en concreto pues un poco en la pediatría y en la enfermería pediátrica, que bueno, es un poco la encargada del seguimiento de los niños obesos, está en la cartera de servicios de la atención primaria pediátrica, el seguimiento de la obesidad infantil y quizás, María Teresa, nos puedes dar tu punto de vista y cómo se está viviendo. Bueno, pues muchas gracias, Óscar, por pensar en que teníamos mucho que decir sobre lo que ocurre en las consultas de atención primaria de niños. Bueno, ya lo ha dicho Pedro, realmente el COVID barrió completamente las consultas habituales y bueno, se priorizó la atención domiciliaria de las personas que eran pues, dependientes, mayores, y se priorizó la atención telefónica en los centros de salud de Madrid. Eso supuso que los niños con patologías crónicas se les iba a atender de forma telefónica y esa es la situación en la que estamos en este momento, donde el seguimiento, donde se puede hacer, se hace de forma telefónica. En algunos centros que tienen mayor dotación de personal consiguen hacer seguimiento por las propias enfermeras, pero solo en algunos centros porque tienen un déficit estructural enorme de profesionales de enfermeras para contratar. En la Comunidad de Madrid, uno de los motivos por los que están convocados a una huelga tiene que ver con bueno, una menor capacidad adquisitiva por trabajar en el servicio madrileño de salud frente a trabajar en el servicio vasco o en el servicio navarro. Entonces eso nos hace que trabajemos pues, con una situación bastante precaria. Este verano en concreto ha habido profesionales que han tenido que doblar turno y trabajar de mañana y quedarse a hacer un turno de tarde en los centros de salud para poder cubrir la plantilla. Entonces, dada esta situación, pues, como digo, muy complicada, cualquier actividad grupal que se hiciera en los centros de salud de atención primaria se ha tenido que pues dejar de hacer y si los profesionales podían montar algo por videoconferencia, pero no podían hacer ninguna sesión grupal que optimiza mucho los tiempos cuando uno no tiene mucho tiempo. Bueno, ha sido un poco, el COVID ha sido esto, una situación muy compleja para manejar desde atención primaria. Ha habido centros incluso que las propias enfermeras pediátricas han estado haciendo los test de screening, las PCRs y demás, con lo cual, bueno, pues han dejado de hacer su consulta de atención pediátrica para hacer consulta de adultos. Desgraciadamente no solo ha pasado en la atención pediátrica de atención primaria, desgraciadamente ha pasado también en la hospitalaria, donde ha habido bueno, algunos hospitales donde las UCIs pediátricas han pasado a hacer UCIs de adulto, como puede ser el Hospital La Paz. Esto ha sido nuestra realidad, enfermeras que han tenido que olvidarse de su especialidad para tratar adultos, que era la mayoría de los pacientes que llegaban a los centros de salud. Entonces, bueno, ha sido un colapso total y absoluto. Cuando salieron del colapso estábamos a finales de mayo, primeros de junio. Bueno, ahí un poco empezaron a retomar algo de la actividad normal y nos metimos en el verano con, bueno, con una previsión de que el otoño iba a ser igual de malo y entonces trataron de que la gente pudiera descansar mínimamente para coger fuerza, por eso tuvieron que doblar mucha gente. Y así nos pusimos en el mes de agosto, donde desde mediados de agosto en la zona sur de Madrid está totalmente desbordada. Nosotros tenemos alumnos en prácticas en la zona sur y sabemos cómo es la realidad asistencial allí y es una cosa totalmente que no, bueno, que es imposible, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la situación, van haciendo en la medida que van teniendo, pero de verdad que pasan de una semana a otra de hacer una PCR a hacer 100. Entonces, bueno, esperemos que con las pruebas rápidas que se inician hoy esto cambie las circunstancias, pero hasta mismo está siendo muy complicado. De hecho, era muy complicado conseguir una persona que venía de atención primaria a hablar, pues porque la gente sale agotada de trabajar tantísimas horas con prolongaciones de jornada muchísimos días. Y bueno, pues esta es nuestra situación. Nos estamos dedicando a triaje de pacientes COVID o no COVID.
pero estamos haciendo triaje de adultos. Entonces hay muchas enfermeras que atienden habitualmente a la familia, al grupo familiar, son enfermeras de familia, no solo pediátricas, que están dedicándose a hacer paciente adulto. Bueno, poco a poco yo espero que esto, que esta situación desde luego sea temporal, porque si no, cuando les preguntaba a las colegas enfermeras, digo, ¿estáis siguiendo a los niños obesos? Y me dicen, es que no podemos, es que realmente es imposible hacer cargo. Y además, cuando empieza a despuntar la obesidad infantil, que es en la edad escolar, las visitas se espacian mucho. Nosotros tenemos una visita a los 6 y si no los captas a los 6, los tienes que captar a los 9, salvo que a los 6 ya te debute con una obesidad, pues entonces hasta los 9 no los ves. Con lo cual, en este tiempo es posiblemente que no los hayan podido ver ni controlar si han subido de peso o no. Y en la control, donde se ha podido hacer, que no digo que es de forma minoritaria, ha sido de forma telefónica. También me comentan muchas colegas enfermeras que atienden a niños obesos que ha habido muchas familias que han decidido no llevar a sus hijos a los centros sanitarios, a los centros de salud, por miedo al contagio. Entonces entendían que era un problema crónico, pero que podía esperar. Y entonces, de hecho, no les han llevado, en algunos casos ha habido que hacer captación activa para vacunar a los niños que no habían ido ni siquiera a los 6 años a su vacuna. Con lo cual, os digo, ha habido que hacer una captación activa todavía más intensa hasta para cosas tan innecesarias como es la vacunación. Y bueno, pues esta es la realidad. No sé si nosotros a nivel de coles pensamos que el hecho de que se estén incorporando en la Comunidad de Madrid enfermeras a los colegios puede ayudar no solo a controlar el COVID, sino que puede ayudar en otras muchas más cosas, pero no sé si van a tener margen de actuación con la que tienen ahora mismo en los colegios. Pero bueno, por lo menos eso ha sido una buena noticia para la obesidad infantil. Yo creo que sí, que se tiene que aprovechar para que tengan mucho más calado, que en los coles las enfermeras escolares tengan más protagonismo para estos temas, no solo para el COVID, que también, sino que ya vengan, como decimos, Madrid tiene 600 enfermeras escolares, pero tienen que venir para quedarse todas las que han contratado por la pandemia. Muchas gracias, Teresa. Bueno, para terminar este tema, un poco de lo que está pasando en los centros de atención primaria, y antes de pasar a digamos, un poco que nos cuenten las iniciativas desde la sociedad civil, desde las fundaciones, le voy a pedir a Ana, que bueno, es compañera y ya está desarrollando, es la investigadora de un proyecto que se está llevando en centros de atención primaria, de un programa específico para reducir la obesidad infantil. Y más, o sea, yo la pediría, si lo considera prudente, que yo creo que ella tiene información de qué ha pasado con todos esos niños que se estaban haciendo, siguiendo, y qué ha pasado en estos 6 meses con ellos, las situaciones familiares y las situaciones con su sobrepeso y con su malestar psicológico asociado a eso. No sé, Ana, si nos puedes comentar algo en ese sentido o quieres enfocar tu intervención o tu propuesta, tu planteamiento por otro sitio. Que os decía que nosotros llevábamos como 5 años trabajando en atención primaria. Empezamos con un estudio piloto en el centro de Daroca y de Goya, y eso de ahí ha sido financiado por el Ministerio y hemos ganado como algún premio de la NAOS de 2017, que nos ha facilitado que pudiera extenderse en múltiples centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Actualmente tenemos como 25 centros donde participan más de 60 pediatras enfermeras en el reclutamiento para hacer estos grupos de intervención psicofamiliar, principalmente, que hacíamos en los propios centros. De hecho, 2 de los centros que han sido muy relevantes, que tenían los mejores recursos para poder hacer los grupos de niños y de las familias de forma separada e independiente, ahora mismo están pues eso, confinados, ¿vale? Y no se puede llevar ningún tipo de grupo en estos centros, ¿no? Es decir, nosotros nos había costado mucho organizarnos y hacer difusión de este programa. La gente nos había pedido desde Pediatría y Enfermería que se pudiera trabajar, porque al principio empezamos solo con diagnóstico, ¿vale? Y después nos pidieron que pudiéramos trabajar con estas familias, y nosotros, gracias al proyecto del Ministerio de Innovación y del apoyo también de la FOAM, hemos podido llevarlo a cabo. Entonces, realmente en marzo teníamos como unas
40 familias participando en los grupos, se quedó todo paralizado. Es decir, tuvimos que decir, hacíamos como la despedida y la bienvenida, es decir, grupos que llevaban 6 meses, nuestras intervenciones 6 meses de forma quincenal, donde el 75% trabajamos una intervención psicofamiliar y después hay un módulo de nutrición y un módulo de actividad física que en este caso lleva el compañero Óscar, para activar, ¿no?, de forma transversal la nutrición y la actividad física, pero intercalando toda una planificación con las propias familias, porque veíamos que si no se trabajaba a nivel familiar es muy difícil mantener los cambios, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros tuvimos que cerrar, igual que los compañeros, y hemos intentado llevar seguimientos quincenales de todas estas familias, unas porque cerrábamos y otras porque íbamos a iniciar con ellas. Ver cómo estaban, y es verdad que después de hacer seguimientos, y hemos vuelto a hacer un seguimiento ahora a los 6 meses en septiembre, pues muchas de ellas nos han dicho que no han tocado el centro de atención primaria, que nadie se ha puesto en contacto con ellas, es decir, que a nivel de hacer esa atención que antes sí que tenían y que estaban muy cuidados y que podían hacer diversas consultas, pues todo eso se ha reducido y lo único que quedaba era nuestras consultas puntuales, ¿no?, para ver si había algún niño pues, que tuviera problemas en el sentido de depresión o este tipo de cuestiones más psicológicas que necesitaran nuestro apoyo. No ha sido así, ¿vale? Es decir, cosas que nos ha sorprendido de nuestras familias es que los niños, es verdad que sí que han incrementado peso, es decir, que sí que el tener mucho más acceso a la comida de forma continuada durante 24 horas, más una reducción de la actividad física, donde muchos de ellos estaban inscritos puntualmente, yo que sé, a fútbol, actividades de judo, de natación, pues esto durante estos últimos 6 meses no se ha podido llevar a cabo. Entonces, es verdad que ha habido un incremento de peso, ¿vale?, a ese nivel, pero si quitamos esos factores, que también son importantes, yo siempre lo tomo como una consecuencia de, si miramos a nivel de cómo estaban psicológicamente, estos niños nos contaban que estaban bien, que estaban contentos. Es decir, ellos o muchos de ellos no ir al cole era un sitio de reducir estrés, es decir, poder estar en sus casas, no tener que estar exponiéndose a burlas, a acoso escolar en los colegios, les ha llevado a que esa reducción de estrés sea menor y por lo tanto a ese nivel no tuviéramos esos problemas que sí que hay más de depresión y aislamiento social en niños. Nuestro programa está dirigido entre 8 y 12 años, ¿vale? Es decir, ya sabemos que a partir de los 13 años empieza la adolescencia y entonces ahí hay otros factores hormonales de crecimiento, también de desarrollo, ¿no?, psicosocial, emocional, que a veces, ¿no?, nos es más difícil discriminar cosas, ¿no?, factores psicológicos relacionados con la ansiedad, depresión, saltar al instituto, es decir, hay todos unos saltos ahí a los 12 años para 13 que pues todo el mundo lo vive mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a los niños con obesidad? Pues que muchas de las gestiones, en este caso antes la escolar y ahora la ansiedad, el miedo, no poder salir, si no voy a responder bien el cole, si no voy a aprobar los exámenes porque estoy estudiando con mi madre y no con, pues les ha llevado también a hacer ingestas alimentarias, es decir, lo que nosotros llamamos episodios de atracones o alimentación emocional, que es otro tipo de formas de alimentarse. Entonces, es verdad que si lo ponemos un poco a entendernos, sería que factores emocionales nos hace continuamente estar en torno a la comida y calmarnos y regularnos a través de ahí. Y eso sí que es una dificultad para nuestros niños. Es decir, hay una parte social que parece que lo viven mejor porque no la tienen, pero eso no habría que valorarlo como positivo, ¿vale?
y hay una parte que es una respuesta física al confinamiento y a la reducción de muchas actividades, y en verano hay muchas que no se han implementado, las piscinas de los sitios, hay muchas de ellas que han cerrado porque no tenían personal, y hay muchas otras piscinas de los pueblos o tal que también, o de la ciudad, que se han reducido, con lo cual hay muchas actividades que realmente no se han puesto a la labor, ¿no? Es decir, no se han podido activar, y eso lleva a que estos niños en ese sentido se impacten, ¿no? No sé si quedarme, ¿no?, por aquí y que otros compañeros pudieran continuar. Si te parece bien, Ana, vamos a coger ese otro punto de vista que yo creo que es muy importante y que además son nuestros invitados de lo que son las fundaciones que están que están participando, la Fundación Gasol y la Fundación Mapfre, y que tienen programas específicos. En el caso de la Fundación Gasol, programas específicos orientados a la obesidad, porque es, digamos, el objetivo prioritario hasta donde yo entiendo que aborda la fundación, y después la Fundación Mapfre, que es una fundación evidentemente de unas dimensiones muy grandes, pero que está preocupada por la salud y tiene sus programas específicos. Entonces yo invitaría a Cristina un poco que nos pueda contar un poco la labor que han estado desarrollando y el efecto que han tenido, que hasta donde yo sé que ellos sí que han hecho con todo el tema del COVID, han adaptado sus programas, tienen una iniciativa en contexto COVID, y después le daremos también la palabra a Óscar Picazo para que nos pueda decir pues un poco cómo se está abordando la temática desde Mapfre. Cristina. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Madrid por la invitación, porque es un placer, bueno, compartir nuestra experiencia sobre el terreno con las familias con las que trabajamos, y compartirlo también con el sector académico y el sector público, que para nosotros la transferencia de conocimiento es también pieza fundamental en nuestro trabajo, ¿no? En la introducción que has hecho, Óscar, has comentado que durante el confinamiento hay numerosos estudios que revelan el deterioro de los hábitos de salud de los niños y niñas, ¿no?, por el confinamiento. Nosotros aprovechamos el confinamiento, las primeras semanas para, bueno, primero, como todo el mundo, un poco observar, ¿no?, a ver cómo se iban desencadenando los hechos. Nosotros tenemos un componente de investigación importante en la Fundación y participábamos en un proyecto europeo de educación para evaluar los hábitos de salud de los adolescentes en 6 países de Europa, y aprovechamos el confinamiento para estudiar si el confinamiento realmente tenía un impacto en los hábitos de salud, ¿no? Y muchos estudios también lo han remarcado, como el uso de pantallas, los hábitos de alimentación, los hábitos de sueño también, que se han visto muy, muy afectados, y sobre todo el sedentarismo, ¿no? El estar fuera de casa pues ha afectado mucho, el estar cerrados en casa ha afectado mucho al tema del sedentarismo. Y un dato que cada vez queremos llamar también cada vez más la atención es cómo los hábitos de salud se han visto más deteriorados en aquellas familias con menos recursos, ¿no? Y veíamos en este análisis cómo los niños cuyos padres tienen bajo nivel de estudios, sus hábitos de salud se han visto más perjudicados. Durante todo este tema del COVID, nosotros apostamos, por un lado, por recordar que las medidas urgentes que se toman en periodo de confinamiento y en periodo de emergencia pueden tener consecuencias a largo plazo en la salud de los niños, ¿no? Por eso hicimos un par de acciones, siempre pensando en cómo promover la salud incluso en tiempos de COVID, cuando las prioridades eran otras, ¿no? Y ser un poco el pepito grillo de lo que estaba pasando en temas sobre todo de alimentación saludable. También, como bien decías, nos dedicamos a adaptar todos nuestros programas. Como bien comentabas, nosotros trabajamos sobre todo con colectivos en riesgo en vulnerabilidad socioeconómica, porque hemos visto a través de los datos que son los que peores hábitos tienen y donde las cifras de obesidad son más elevadas. Entonces, convertimos todos nuestros programas a versión no online, pero sí a través de mensajería de WhatsApp, porque muchas familias con la brecha digital tampoco tenían acceso a Internet, ¿no? Entonces adaptamos a través de retos, a través de diferentes metodologías para seguir llegando a esas familias con las que estamos trabajando.
cuando hablamos del impacto del COVID y sabemos que el confinamiento ha tenido un impacto muy directo sobre la salud de los niños, no nos queremos olvidar, y desde la Fundación también recordamos, de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, ¿no? Estamos viendo el empeoramiento de la situación económica en España, y esto va a llevar a muchas más familias a vivir en situaciones más precarias, ¿no? Y esto es muy importante también, porque a la hora de orientar las políticas públicas que ya se están orientando para intentar reducir esas desigualdades sociales, nosotros apostamos a que se tenga en cuenta también la promoción de la salud como una herramienta muy útil a la hora de reducir esas desigualdades sociales. Esta semana justo hemos estado analizando otros datos de de un estudio que tenemos de entre niños de 3 y 8 años, y veíamos que por cada 1.000 euros de más por persona de ingresos en una familia, disminuye un 20% la probabilidad de tener obesidad severa en la infancia. Es muchísimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obesidad, nosotros nos centramos en los colectivos más vulnerables, porque vemos que es donde hay que priorizar los recursos públicos y privados. Nosotros lo hacemos, y también animamos a las instituciones que también se tenga en cuenta la promoción de la salud a la hora de reducir las desigualdades sociales, no solo en temas de educación, sino que la salud es un componente muy, muy importante, ¿no? Muy bien, Cristina, muchísimas gracias y enhorabuena por toda esa labor que estáis desarrollando y que nos estás contando ahora. Me queda, por tanto, ya invitar a Óscar Pequito que nos exponga un poco desde la Fundación MAFRE cuáles son las iniciativas que tienen en relación a la temática concreta que tenemos y cómo se está afectando. Y bueno, y después ya enlazaremos con la segunda pregunta, que tiene que ver, ¿y ahora qué hacemos, no? Ahora qué hacemos con esto, qué podemos hacer para mitigarlo y qué podemos hacer cuando la fase de alarma de la pandemia disminuya, ¿no? Óscar, ¿nos comentas un poco tu punto de vista o el punto de vista de la Fundación MAFRE respecto, pues, a la parte de la promoción de la salud, que tiene que ver con vuestro programa de promoción de la salud, que tiene que ver con el tema de obesidad y obesidad infantil? Muchas gracias, Óscar. Quiero agradecer en nombre de Fundación MAFRE la invitación para estar hoy en este café. Bien, quería abundar en lo que comentaba en la apertura al profesor Óscar Veiga, y es que efectivamente, bueno, ya se ha comentado también, la obesidad infantil, no ya en este momento, sino antes de la pandemia de COVID, desde el punto de vista es una bomba de relojería, ya era un gran problema que teníamos encima de la mesa, y que si no abordamos pronto puede poner en peligro incluso la sostenibilidad del sistema sanitario a medio o largo plazo. Sabemos que esto es algo que no se puede frenar en poco tiempo, es algo en lo que hay que empezar a trabajar con mucha antelación, y que si no actuamos pronto probablemente sea ya, como digo, demasiado tarde. Por tanto, creo que es un problema de gran magnitud, es un problema al cual no se le presta suficiente atención o la atención que merece, y que nos puede pasar factura, como digo, a medio o largo plazo. Y también abundar en otro tema que se ha comentado y que también acaba de comentar Cristina Ribes, y es pues efectivamente el papel tan importante de los determinantes sociales en la salud, el impacto que tiene en la salud, y que se acentúa desde luego por la crisis, por esa crisis ahora mismo que está motivada por esta pandemia y que desde luego está afectando claramente de una forma más intensa a los colectivos con menos recursos. Esto es algo que también, desde Fundación MAFRE veníamos observando ya hace años en los países de Latinoamérica en los que tenemos presencia, donde abordamos la malnutrición, no solo malnutrición por defecto, que siempre cuando se habla de malnutrición se entiende malnutrición por defecto, sino también la malnutrición por exceso. En estos países de Latinoamérica se observa claramente ese efecto, ¿no? La malnutrición tiene dos caras, la cara de la abundancia, la cara del exceso, de la obesidad, y luego también la cara de la malnutrición por defecto cuando no hay recursos. Y en ese sentido, venimos desarrollando ya desde hace años programas tanto de promoción de la salud, de promoción de hábitos de vida saludable en el entorno educativo, para fomentar este tipo de hábitos desde la infancia, en la etapa en la que se adquieren estos hábitos saludables. Y por otra parte también toda la parte de proyectos de carácter o de corte social destinados a facilitar a aquellos colectivos sin recursos, comedores escolares, comedores sociales, etcétera, ¿no?
Entonces, abundar también en la importancia, ¿no?, de los determinantes sociales y del aspecto socioeconómico en el tratamiento de la obesidad infantil. Porque, bueno, para cambiar de hábitos lógicamente hay que saber, hay una parte de conocimiento, obviamente, hay una parte también de motivación, hay que querer cambiar estos hábitos, pero luego también hay que poder, y para poder hay que tener recursos, y para poder también no solo hay que tener recursos económicos, sino también tener recursos de gestión emocional, también lo ha comentado Ana Rosa Sepúlveda, y es que hay un componente emocional, hay un componente también del hambre emocional muy vinculado con la obesidad, y que asociado a esta pandemia efectivamente de COVID, bueno, pues se puede haber visto también acentuado, ¿no?, debido al confinamiento y al gran impacto emocional que puede haber tenido en la población y especialmente también en la población infantil. En cuanto a nuestros programas, bueno, pues tienen un componente, nuestras campañas, un componente presencial muy importante. La mayor parte de nuestros programas de promoción de la salud pues tienen lugar en el ámbito educativo, en el ámbito también laboral, en las empresas, con la promoción de la salud en las empresas, etcétera. Y lógicamente hemos tenido que reinventarnos y acudir, bueno, a formatos más semipresenciales, irnos a lo online, porque en definitiva estas actividades presenciales, bueno, pues no podíamos continuar desarrollándolas. Sí que hemos continuado sin cambios con la parte de investigación que también desarrollamos en la Fundación. Y en este sentido señalar, bueno, pues que el pasado año presentamos un estudio de investigación sobre la percepción de la salud por parte de la población millennial, en el cual podemos ver claramente cómo la salud juega un papel muy importante. Y a raíz de la situación de la pandemia, pues sí que nos planteamos el desarrollar otro estudio de investigación ya ampliado a todos los rangos de edad sobre la percepción de la salud post-COVID, tras el COVID. Ya tenemos finalizado el estudio, presentaremos de forma inminente los resultados. Y lo que sí que, o dos de los principales mensajes que se desprenden de estos estudios o de este estudio de salud post-COVID es, por una parte, la gran importancia que se concede a la salud mayor que anteriormente a la pandemia. La salud ha ganado escalones, ¿no?, dentro de la importancia que le concede la población en su vida. Por tanto, pensamos que es una oportunidad que se puede aprovechar este cambio en la percepción del papel que tiene la salud para la población. Y por otra parte también, ya hablando de aspectos más concretos de la salud, el bienestar emocional, cómo efectivamente esta situación de confinamiento ha puesto en manifiesto la gran importancia del bienestar emocional, bueno, pues para la salud en su conjunto y, por supuesto, para el bienestar. No sé, Óscar, si quieres que enlace con la siguiente parte o esperamos a... Pues yo casi te diría que sí, ya que tienes tomada la palabra, enlazarás un poco con la segunda parte, que es qué podemos empezar a hacer ahora durante la pandemia, qué podremos hacer cuando pase la fase de alarma y también haciendo hincapié un poquito en lo que hablamos de cuando preparamos la reunión, ¿no?, de cuáles son los obstáculos que podemos encontrar para hacer actuaciones eficaces, ¿no?, aparte de los consabidos como señalaba Ana en la reunión, del dinero y el tiempo, ¿no? Bueno, en esa reunión preparatoria hablábamos de que es muy importante la coordinación, la intervención de varios sectores y que al final parece que nunca somos capaces de coordinarnos bien y de aunar esfuerzos, porque a lo mejor si los aunáramos sí que teníamos recursos. Entonces yo sí que te invitaría a que puedas tú iniciar esa segunda parte del debate. Os ruego brevedad, hemos empezado un poquito tarde, vamos un poquito fuera de tiempo y tenemos que dejar algo de tiempo para las preguntas. Entonces, como se ve, tengo especial interés en que las instituciones que venís de fuera nos digáis cómo se ve desde fuera. Bien, pues seré breve. Muchas gracias, Óscar. Bien, en primer lugar, nosotros estamos volcando ahora mismo nuestros esfuerzos pues sobre todo en dos o tres programas. Hay un programa que tenemos de promoción de la salud en las empresas. Las empresas pueden ser agentes promotores de salud y en ese contexto, bueno, las familias también juegan un papel muy importante, lógicamente, como agente de transmisión de esos buenos hábitos para sus familias y para los niños. Y en ese sentido sí que hemos continuado trabajando durante el confinamiento, durante la pandemia y, bueno, afortunadamente es un programa que está funcionando muy bien y estamos, como digo, estamos centrando nuestros esfuerzos ahí. Y luego tenemos también una experiencia que es un programa que se llama Controla tu Red,
que tiene como objetivo la prevención de la adicción a las nuevas tecnologías, con todos los aspectos relacionados con la salud y con el impacto que puede tener la salud tanto física como emocional, por el sedentarismo, todo relacionado con el uso de Internet, redes sociales, videojuegos, etcétera, y por supuesto el componente emocional. Y ahí vinculado a esto, lo que hemos creado es un nuevo programa en el cual vamos a trabajar especialmente en el mundo de los videojuegos, en colaboración con la Liga Profesional de Videojuegos, y vamos a trabajar de forma muy cercana con los jóvenes para de esta forma intentar acercarnos a ese mundo digital, ese mundo del videojuego y poder transmitir a través de él hábitos de vida saludable. Y en cuanto a barreras y qué hacer, qué podemos hacer, pues yo creo que ya lo has comentado, coordinación. Si sumamos todos, si todos ponemos nuestro granito de arena, desde luego creo que será mucho más fácil que podamos conseguir resultados. Lógicamente esa tarea de coordinación no es fácil, pero bueno, hace falta desde luego más recursos. Solo dar un dato, en promoción de la salud y prevención del gasto público sanitario, cercano a 70.000 millones de euros, solamente en promoción de la salud, prevención y promoción de la salud se gastan 1,1%. Ya sabemos que es una cuestión de tiempo, pero lógicamente creo que queda muy manifiesto que hay que invertir más en promoción de la salud, en prevención, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, y que debemos coordinar esfuerzos. Muy bien, Óscar, muchísimas gracias por tu intervención. Yo le pediría ahora quizás a Cristina, también vamos a invertir un poquito el orden en el que vamos y después le daré la palabra a Ana, que, bueno, si Cristina, si no te importa, le voy a dar la palabra a Ana primero. Claro, porque sí, sí. Y sé que Ana nos ha comentado que también tenía la agenda muy ajustada y se tenía que ir a menos cuarto para que pueda hacer una intervención, y además ella fue la que propuso el abordaje de este punto. Entonces le voy a dar la palabra a Ana que nos ponga su punto de vista para que después pueda respirar tranquila e irse cuando pueda, y después ya os doy la palabra os quiero dar a Cristina y a Pedro, que sois los que venís de fuera. Ana, ¿estás? Sí, bueno, te agradezco que me hagas este hueco y me adelantes a Cristina y espero poder tener la oportunidad de escucharos de todas maneras antes de irme. Nada, yo lo que veía con los obstáculos y cosas que llevamos viendo en estos 5 o 6 años que trabajamos desde atención primaria es si realmente uno de los obstáculos que siempre tenemos es que hay una gran carga, ¿no?, de pacientes para enfermería y para pediatría, y eso nos reduce la capacidad de poder organizarnos. La verdad es que el trabajo que estamos haciendo a través de grupos, es decir, reunir, nuestra media es de 15 familias y separar a los niños y de sus familias, realmente si pudiéramos tener mayor coordinación con pediatría y con enfermería, podríamos como asentar y consolidar muchas de las cosas que nosotros hemos implantado. Ya sabemos que la obesidad no sería solo una cuestión de peso o de medidas antropométricas, aunque realmente parece ser el único índice o la única manera en la que queda definida la obesidad, sino vemos que tiene múltiples componentes. De hecho, los modelos etiológicos a veces salen como 200 factores para unar a una obesidad. Es decir, tiene que haber muchos factores para que los niños de 8 a 12 años que nosotros vemos, muchos cursan con un percentil 97, es decir, tienen obesidad mórbida si lo miráramos con parámetros de adultos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado para que en vidas tan pequeñitas, ¿no?, pueda cursarse una gravedad en respuesta, ¿no? No sabemos a qué, ¿vale? Donde la comida es una manera, una salida. Entonces, claro, si uniéramos recursos o pudiéramos trabajar de una forma conjunta, digo lo que la compañera Cristina, nos tendríamos que centrar en qué trabajos están funcionando, que tengan, ¿no?, a través de ensayos clínicos, den resultados. Si esos resultados quedan probados a través de un ensayo que da resultados, cómo poder implementarlo, cómo poder generalizarlos, ¿vale? En vez de estar haciendo programas puntuales, diversos, que está claro que no significa que esté mal, pero la historia es, si tenemos que unificar, yo hice una revisión sistemática de los programas de intervención que había en escolares, por ejemplo, y había como 100 y pico programas
que se hacen en las escuelas donde se promociona actividad física y hábitos nutricionales. Y la mayoría de ellos se reduce a corto plazo, pero no se mantiene a largo plazo. Eso significa que hay variables que no estamos abordando. Cuando acoté en qué programas se estaban realizando que utilizar a la familia y que realmente la familia es la manera de generalizar los hábitos que se trabaja con los chavales y también con ellos mismos, es decir, solo 11 programas de ensayos randomizados, ¿no? Tenían esta particularidad, es decir, hay muy poquitos que se trabaje con familia y es uno de los sitios donde podemos generalizar. Nosotros podemos tener como sitios estanco, ¿no? Los colegios, atención primaria, es decir, podemos tener como pequeños trocitos, pero estar 5 minutos en una consulta o 10 minutos en una consulta donde a veces el lenguaje estigmatizante de medir a los niños o dar una respuesta a las familias solo con peso y altura no es la mejor manera y el mejor abordaje para hacer la obesidad, ¿sabes? Entonces yo creo que también tendríamos que utilizar un lenguaje que no sea solo este de que has incrementado peso o has reducido peso, sino cómo está el niño. ¿Qué te ha pasado a ti en estos 6 meses de confinamiento? Es decir, ¿qué ha pasado para que a lo mejor una forma de abordar, ¿no? Un sistema, pues es verdad que la pandemia nos da, pero antes no estaba la pandemia y seguíamos teniendo, ¿no? En torno a un 20% de obesidad infantil en España. Entonces, eso nos está llevando a qué cosas, qué parámetros, ¿no? Está haciendo que nuestra población desde la infancia tenga este incremento en el peso, pero relacionado con otros factores. No puede ser solo la actividad física o la nutricional, porque con ese abordaje en dos direcciones, que a veces algunos de ellos se han hecho de forma conjunta, no es suficiente. Entonces, creo que a lo mejor si unificáramos intereses privados y intereses públicos, a lo mejor esta paso que nos da, ¿no? Las enfermerías escolares nos puede permitir, yo diría que intentando elaborar ya, porque no sabemos lo que nos va a... Si ahora estamos diciendo que se ha subido un 4% porcentual, ¿qué nos va a pasar en 6 meses? Es decir, estamos viviendo un poco también una normalidad que genera muchos elementos estresores, ¿no? En el contexto escolar, vuelta al día otra vez, es decir, no sabemos cómo están volviendo. Nosotros que hacemos seguimientos cada 15 días de forma telefónica, veremos qué pasa con nuestros niños ahora que vuelven a ir al cole, realmente cómo están viviendo esa parte y qué es lo que va a pasar a partir de ahí. Entonces, supongo que unificar medidas donde se recojan programas que queden validados y se estandaricen y se pueda poner en consenso distintas instituciones, creo que nos llevaría a ir un poco más por delante en vez de por detrás de la obesidad, que siempre parece, ¿no? Que vamos tirando y nunca vemos una perspectiva amplia de qué significa que nuestra población, ¿vale? Independiente a veces de estatus socioeconómico alto y bajo, porque yo trabajo en ambos estatus y encuentro obesidad en estatus altos, como es verdad que está mucho más empleada y mucho más vulnerable en estatus bajos, pero los medios y los altos también tienen niños con obesidad, ¿no? Que cursan con obesidad. Entonces, ¿qué respuesta damos a esto, ¿no? Muy bien, gracias Ana. Pues nada, ahora sí que le doy la palabra a Cristina, que creo que comparte muchas de las reflexiones que has hecho y de la necesidad de la intervención sistémica o ecosistémica. Y yo creo que ellos incluso ya en sus programas pues, lo abordan por lo que nos contaba el otro día y que nos puede contar de qué es lo que hace falta, lo que todavía no funciona y que podemos mejorar. Cristina. Sí, pues y coincido con lo que decía Ana Rosa y también Óscar, de tener mucho en cuenta los determinantes sociales de la salud.
muchas veces se focaliza, ¿no?, en las conductas individuales de las familias o de los niños, el tema de la obesidad, pero creemos desde la Fundación que tenemos que tener esta mirada más amplia y tener muy en cuenta el entorno obesogénico en el que estamos viviendo, ¿no?, y todos esos determinantes sociales, cómo se pueden hacer frente. Nosotros creemos que las instituciones en general no tienen como prioridad la lucha contra la obesidad infantil. Sí, determinados sectores que tienen un contacto muy directo con los niños y las familias que lo están viendo. A nosotros nos vienen muchos hospitales, unidades pediátricas de endocrinología, porque el problema lo ven de tal magnitud que se les ha desbordado y no les dan capacidad para hacer el tratamiento de niños con obesidad, y abogan por la prevención, de cómo podemos bajar a la atención primaria y reforzar la atención primaria es fundamental. Sabemos que el periodo en el que estamos ahora es muy complicado y hay que dar paso a prioridades, ¿no? Pero yo sí que quiero recalcar que nosotros llevamos desde hace un año pidiéndole al Gobierno de España que apueste por un plan integral de lucha contra la obesidad infantil, que sitúe a España. Ahora estamos a la cabeza de los países del mundo con cifras de obesidad infantil muy elevadas, y queremos ser ejemplo de cómo revertir esa tendencia. Tenemos un clima maravilloso, tenemos una dieta mediterránea, tenemos muchos condicionantes que nos podría situar a la cabeza de la promoción de hábitos saludables, pero actualmente estamos a la cola. El día 27 de febrero, el ministro Illa anunciaba la puesta en marcha o el compromiso del Gobierno de España por poner en marcha un plan integral de lucha contra la obesidad infantil. Nosotros creemos que es imprescindible. Hemos dejado este tiempo obviamente en stand-by para que se estabilice la situación sanitaria que estamos viviendo, pero queremos retomar ese tema tan pronto sea posible. Creemos que es imprescindible implicar a la Administración a todos los niveles, tanto por temáticas, sanidad, educación, etcétera, a nivel estatal como a nivel autonómico y municipal. Los municipios también tienen mucho que decir en el día a día de los ciudadanos y de los niños, y cómo contribuir a crear comunidades saludables. No se trata de solo hacer programas en la atención primaria de tratamiento de estos niños, estos seguimientos, que es imprescindible, es que desde todas las instituciones se ponga el foco en la prevención de la obesidad infantil, que es la mayor pandemia que afecta a la infancia en España, ¿no? Y creemos que es una responsabilidad y cuando se marca una prioridad es más fácil que nos pongamos y nos coordinemos diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para construir lo que decía antes, ¿no?, estas comunidades saludables que tengan en cuenta la salud de las personas. También haciendo la reflexión de qué pasará, ¿no?, qué pasará cuando pase la fase aguda de la pandemia, nos preocupa que se ponga el foco en las necesidades más inmediatas sin tener en cuenta el medio y largo plazo, ¿no? Lo decía Óscar de la Fundación Mafre, que es muy preocupante tomar medidas ahora que puedan perjudicar a largo plazo o que no se tengan en cuenta las repercusiones. La pandemia de la obesidad infantil realmente puede desbordar el sistema sanitario. Ahora hemos visto otro tipo de desbordamiento con el COVID, ¿no?, y la atención más inmediata. Pero ¿qué va a pasar cuando los niños que ahora tienen obesidad sean adultos obesos, con los costes no solo económicos, sino también sociales que tiene en el desarrollo de un país, ¿no? Entonces nosotros abogamos por la puesta en marcha de este plan integral de lucha contra la obesidad infantil, que sitúa a España como referencia mundial en la promoción de hábitos saludables. Muchas gracias, Cristina. Me están recordando que estamos ya en el límite de tiempo, pero hay dos personas que no han intervenido. Les quiero pedir que intervengan. Evidentemente no les vamos a dejar sin hablar, pero sí que les tengo que pedir especial, digamos, concisión y brevedad en el mensaje que quieran lanzar, y después habrá un pequeño espacio de preguntas, si nos da permiso la organización, en el que también ya podrán intervenir o contestar a cosas adicionales. Yo quería una porque es invitado de fuera y otra porque Cristina ha hecho alusión a las instituciones públicas, el papel de las instituciones públicas, y de hecho con esa crítica de que considera que no se están tomando suficientemente en serio el tema de la obesidad infantil, pues un poquito desde una administración pública que yo creo que
a pesar de todo, es puntera entre las comunidades autónomas de España, en cuanto que sí tiene un plan específico de abordaje a la obesidad infantil, que Pedro nos pudiera dar rápidamente la perspectiva sobre lo que estamos tratando. Bueno, y antes de nada, antes de dar un poco mi visión de qué se podría hacer después de terminar con la pandemia, es un poco también que hay que tirar un poco, bueno, teniendo en cuenta, como decía antes también María Teresa Alcolea, en atención primaria estamos colapsados, las gerencias de atención primaria colapsadas, igualmente aquí, en el servicio incluso nosotros estamos haciendo cribados, estamos incluso trabajando con profesorado para formarles en prevención de COVID, etcétera, ¿no? Quería dar gran importancia ahora y dar gran énfasis a que no sabemos cuándo va a acabar esta pandemia. Entonces, tal como decía Ana Rosa, es muy importante ahora, ya que nosotros estamos colapsados en el sistema sanitario, hacer un llamamiento a que a esas familias, necesitamos ayuda de esas familias para trabajar en casa. Eso es tan importante, alimentación saludable, aumentar un poco esa actividad física, disminuir el sedentarismo, ya que ha habido un aumento del uso de las pantallas. Por lo tanto, es fundamental ahora el trabajo con ellas, ¿no? Y ya para cuando terminemos con la pandemia, sí es verdad que se hace muy importante trabajar de una manera intersectorial y multidisciplinar. Ya nosotros en Canarias, desde finales del año 2017, trabajamos la estrategia de promoción de la salud y prevención del Sistema Nacional, que la hemos adaptado a Canarias y la hemos llamado Estrategia Canaria Isla y Municipios Promotores de la Salud. Actualmente, de los 88 municipios que tenemos en Canarias, tenemos adheridos alrededor de 30 municipios y 10 en proceso de adhesión. Creemos fundamental cuando termine esta pandemia trabajar pues con enfermería, pediatría, trabajadores sociales, muy importante ahora porque esta pandemia va a dejar muchos problemas económicos en nuestra sociedad para hacer esa evaluación de esos niños y niñas vulnerables actualmente. Y después trabajar también con el resto de los profesionales, ¿no? Y después también, como decía Óscar, Óscar Picasso, ¿no? Que es muy importante ahora mismo invertir mucho ahora mismo en promoción de la salud, ya que la inversión es muy baja. Siempre va a ser mejor prevenir que curar, lógicamente. Entonces, pues, la aportación que puedo darles ahora mismo de Canarias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues vamos a darle la palabra ya para finalizar a María Teresa otra vez para que nos pueda comentar un poco desde también enlazando con la perspectiva de la situación que se está viendo, lo que ella prevé o ve que se podrá hacer cuando terminemos y cuáles son también los obstáculos que cree que nos vamos a encontrar. Teresa. Bueno, pues yo también, por favor. Sí, voy a resaltar las 5 cosas que para mí me parece que son como fundamentales. Lo primero, tiene que haber enfermeras especialistas que sepan trabajar. Las enfermeras pediátricas son las que están especializadas para trabajar con población infantil con 2 años de formación. Después de una formación generalista, que son las más indicadas para trabajar con población infantil en los coles o en las consultas de atención primaria, con estos colectivos. Trabajar sobre todo con población preescolar, que sabemos que es donde donde se empieza a disparar la obesidad y luego ya no la podemos parar. Entonces ya tenemos ratios para poder monitorizar desde esa edad. Trabajar sobre todo, como bien decía Ana Rosa Sepúlveda, con toda la cuestión emocional. Ya tenemos centros de salud trabajando con rincones donde se trabajan las emociones y donde se trabajan educación emocional, como estáis haciendo también en Canarias desde hace un tiempo y sabemos que es el camino para abordarlo. ¿Hay que hacer abordaje familiar? También lo sabemos que hay que hacer abordaje familiar, porque si no, así llegamos a esas familias y sobre todo a las que más problemática tienen, que son las primeras a poder, dar apoyo. Y luego yo quería hacer un llamamiento que yo no sé, yo le he dado muchas vueltas al confinamiento y creo que no se puede confinar niños en su casa y puedan salir los, que no tengo nada en contra de los perros, pero que los perros hayan podido salir a la calle y los niños no hayan podido salir, yo todavía no lo he llegado a comprender. Si alguien, habría razones de peso que no lo discuto, pero creo que los niños tienen que poder salir a la calle a pasear o a montar en bicicleta, aunque sea con mascarilla, pero tienen que salir a hacer ejercicio físico. Cuanto más preescolares sean, más necesario es que salgan a la calle. Entonces espero que articulemos
en esta pandemia, si es que sigue con nosotros, clases de educación física online desde los coles para que los niños, si no pueden salir, puedan hacer ejercicio físico en casa. No se puede delegar en las familias y en los padres toda esa carga, o sea, es imposible. Entonces yo pienso que todo ese camino pues hay que abrirlo. ¿Y dónde están los obstáculos? Los obstáculos están donde siempre han estado, donde ponemos las prioridades en este país. Y en este país la infancia no es una prioridad y debería serlo. Muchísimas gracias, Teresa. Pues nada, muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que ahora todavía tenemos, no sé si unos minutillos para preguntas. Bueno, yo haría la reflexión en voz alta y también invito a que alguien responda. Es decir, yo me quedo con las intervenciones que dais, la necesidad de lo que los tecnólogos tienen muy claro, que son los ecosistemas tecnológicos, ¿no? Algo que está enlazado y que funciona de forma enlazada. Y claro, la intervención sería la capacidad de generar un ecosistema de intervención en la obesidad. Yo me quedo sorprendido de que haya centros de salud enfrente de colegios y que prácticamente haya muy poca conexión en este tema y en otros. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para realmente poder generar un ecosistema de intervención que pudiera tener resultados eficientes? Comparto contigo la necesidad de... Creo que hay, bueno, no sé, la percepción que tenemos nosotros de la Fundación, y también lo mencionaba, no sé si Ana Rosa o María Teresa, que existen muchas intervenciones, pero en la revisión sistemática que habíais visto, muchas no contemplan pilares básicos que la evidencia está diciendo que son claves. Intervenciones implicar a la familia o el núcleo familiar o al referente adulto, la duración de las intervenciones también. Nosotros hemos visto que 36 meses en determinados tipos de intervenciones son las mínimas para tener unos resultados interesantes en prevención de obesidad infantil. Entonces, yo creo que también apelar a la responsabilidad de cada vez que se va a implementar una nueva intervención, sea en el ámbito escolar, sea en el ámbito extraescolar, de promoción de hábitos saludables, que se aproveche lo que ya se ha hecho o los descubrimientos que van diciendo los estudios que funcionan o no funcionan. A nosotros nos llegan muchísimas peticiones de colegios o de otras entidades que se hacen intervenciones de promoción de la salud, y os diría que el 95% de ellas no tienen ningún protocolo de evaluación y no se sabe si funciona o no funciona. Y a nosotros nos dan cifras como es que están participando 100.000 escolares, y a nosotros como si participan 1 millón. Si eso no tiene ningún impacto en la salud de los niños, estamos tirando el dinero, ¿no? Entonces, creemos que hay que compartir más buenas prácticas, aprender de otras experiencias en España o en otros países y realmente compartir experiencias exitosas que puedan ser adaptables a nuestro contexto y a cada uno de los contextos dentro de la territorialidad que hay en España, ¿no? Pero ser también responsables a la hora de impulsar una nueva iniciativa de promoción de hábitos saludables, de cómo se diseña, cómo se implementa y en base a qué conocimientos teóricos también se ponen en marcha iniciativas de promoción de hábitos saludables. Muchísimas gracias, Cristina. Estoy completamente de acuerdo contigo de que el factor evaluación es imprescindible, porque si hacemos y no sabemos lo que hacemos, pues no vamos a ningún sitio. Y también el tema de que cada vez las cosas tienen que ser más multicomponentes. Estoy viendo 2 manos levantadas, no sé si tengo que dar yo la palabra o la dais de la organización. Sí, Óscar, antes de darle el turno de palabra a las personas que la han levantado, tenemos una pregunta por el chat. Es de parte de Andrea Gila, enfermera y doctoranda en fisiología. Y la pregunta diría: muchas gracias por vuestras intervenciones. Mi pregunta es para María Teresa Alcolea. A la hora de promover hábitos de vida saludables desde los colegios, ¿qué crees que es más efectivo? ¿Dirigir los pocos recursos que hay a la educación de los niños o de los padres? Porque al final esos niños van a casa y son los padres los que toman las decisiones por ellos. Muchas gracias. Teresa. A ver, yo creo que no lo había pensado exactamente si es mejor dirigirlo a los padres o a los hijos o a los niños, pero yo creo que un niño, aunque sea pequeño, hay que aprovecharle desde el minuto 1 y es capaz de educar a sus propios padres respecto a cuáles son los hábitos más saludables. Entonces, si hubiera que elegir, yo posiblemente, si es que no hubiera opción, yo creo que elegiría a los niños siempre.
Claro que los padres tienen decisión, pero a los padres ya sabemos que los hábitos es muy difícil cambiarlos. Entonces, no lo sé, es decir, no he mirado la bibliografía al respecto, no te sabría decir con seguridad, lo miraré. Pero yo, desde luego, no perdería la oportunidad de que el niño adquiera esa formación. Los padres pueden cambiar los hábitos, pero no siempre los cambian. Entonces hay que hacer intervenciones a más largo plazo para conseguir algún efecto. Entonces, sobre todo en adultos. Eso está más claro que el agua, ¿no? En intervención en adultos. Gracias, Andrea. Nada, yo no sé si puedo sumarme un poco Sí, a lo que sí, dice María Teresa. claro. Es decir, lo principal es que es muy difícil cambiar hábitos, es decir, dejar de fumar es muy difícil hacerlo. Verdad que los niños tienen una responsabilidad muy grande dirigida por parte de los padres, es decir, que si no hay un trabajo que se pueda realizar con los padres, cualquier cosa que pudiéramos hacer en los niños, de hecho, los coles tratan de implementar muchísimo de esos cambios a nivel nutricional, en los comedores escolares, ¿no? Se hizo grandes cambios, se siguió todo un protocolo para que hubiera más comida saludable, verduras, tal, se redujo todo lo que era, ¿no? Comida fast food, todo este tipo de cosas, y a veces eso ha guiado muchísimo a cómo van a ser las comidas posterior, las cenas. Hay mucha gente que yo pregunto y digo, no, seguimos lo del colegio, como por la mañana han dado tal, pescado nosotros por la noche. Es decir, que todas esas implementaciones que se hacen en los niños y en las escuelas, y eso que se hizo hace casi más de 10 años a través de los comedores, funcionó, pero es verdad que si no hay una conciencia de qué significa esto, es decir, la obesidad es que no es una cuestión de decir solo lucha contra la obesidad, no es decir, es casi decirnos lucha contra nosotros mismos, es decir, nosotros mismos como sociedad, ¿no? Es decir, estamos a la carrera de muchas cosas, de trabajo, ¿no? Yo ahora tengo que cerrar aquí y me voy a dar una clase, imaginaros si hubiese tenido que ser el café, pues ni me hubiese dado tiempo tomarme ni el café, ni estar en un sitio 15 minutos, ¿no? Conectada con la gente, ¿no? Porque vamos siempre a la carrera, ¿no? Entonces, este tipo de sociedades de que todo es la prisa, el tal, los avances, la tecnología, llegas a casa y vuelves otra vez a empezar con la tecnología, es decir, donde a veces el teletrabajo ya estaba mucho implantado porque nos traíamos mucho trabajo a casa. Es decir, la calma que a veces el confinamiento nos ha dado, el poder estar con el otro, ¿sabes? Es decir, implantar eso es más allá que los esfuerzos o iniciativas pequeñas que podamos tener. Es decir, de ahí que realmente las instituciones nos tienen que dar un espacio, tienen que dar espacios para estar con la familia, para cuidar, ¿no? La natalidad, estos hijos, implantar una serie de hábitos, es decir, que no es que tenga, no es el hijo, ¿sabes? Le diría a la compañera, no es el hijo, no es la madre, es una situación de que hay que tener conciencia de qué significa cambiar la obesidad. No son malos hábitos solo, no es solo actividad física, porque hay gente que implementa en exceso ambos y nos salen otras enfermedades, como son los trastornos del comportamiento alimentario, que la gente ingresa por exceso de peso, tener malnutrición por bajada de peso y mucha actividad física, es decir, los extremos nos dan otras enfermedades, ¿no? Un poquito más en los adolescentes, sino realmente cómo convivir o cómo procesar la regulación emocional. Es decir, hay países, Noruegas, que están, por ejemplo, en los colegios haciendo mindfulness, solo. Es decir, saber cómo trabajar a nivel escolar la regulación emocional para que podamos hablar con quien corresponda, para poder gestionar problemas y no tapar problemas, ¿no? Y esos problemas están todos los días, ¿sabes? Es decir, nuestra población, hoy el tema es obesidad infantil, pero es que la obesidad adulta es un 60 o un 70% de nuestra población. ¿Qué tenemos que corregir ahí? ¿Qué podemos cambiar ahí? ¿Quién es el responsable? ¿Es solo hábitos de cambiar verdura? Es decir, es algo mucho más complejo lo que nuestra lucha, no sé si me entendéis. Veo que es casi ya filosofal, ¿no? Es más filosófico, pero el trabajo que tenemos que hacer como sociedad, ¿vale? Es un gran reto, porque cada vez que vamos avanzando, realmente lo que vemos es que nuestra salud y nuestra convivencia social y familiar se reduce. Entonces habrá que generar otros parámetros donde podamos crecer como sociedad a nivel económico, pero también a nivel emocional, ¿no? De poder decirnos cosas sin que eso nos vaya a llevar a
estoy enfadado, bebo alcohol, ¿no? O estoy muy frustrado y como comida. Es decir, muchas respuestas cuando nosotros analizamos adicciones, ¿vale? Están subyacentes en muchos parámetros sociales como es el aburrimiento, la soledad, el enfado, ¿sabes? El no tengo a nadie con quien contar. Todo eso es lo que subyace las adicciones de los TIC en los adolescentes o de las adicciones, el tabaco. Es decir, muchos de los patrones extremos, no vamos a decir que todo el mundo comporte esto, pero muchos de los patrones extremos son hábitos que subyacen a un montón de factores psicológicos que son difíciles de hacer el abordaje si no estamos trabajando de forma interdisciplinar. Tú decías 600 psicólogos, digo, enfermeras en escuela. Nosotros el año pasado se abrió 25 para centros de atención primaria, 25 psicólogos que empiezan hace un año a ir a la atención primaria. Es decir, hay un trabajo de tener que implementar disciplinas para que realmente podamos abarcar y abordar todas estas problemáticas, ¿no? Entre ellas la obesidad infantil. Con esto me despido rápidamente, ¿vale? Claro. Y muchas gracias. Pedro y Óscar Picazo tenían la mano levantada hace un momentito, no sé si querían intervenir en dirección de lo que se está comentando. Ahora la he bajada. No sé si estáis ahí, ¿queréis decir algo? Sí, yo sí me... Bueno, o Óscar, si quieres hablar tú primero. Nada, yo voy a hacer un apunte muy rápido. Y bueno, mira, justo lo que se acaba de comentar, tiene relación. Y aquí hablo ya un poco más en el personal. Bueno, como dietista nutricionista me da mucha pena ver que hay profesiones que creo que pueden aportar mucho a la promoción de la salud, y especialmente en el entorno escolar y en el entorno de la atención primaria, ¿no? En esos centros de salud, para que efectivamente sean centros de promoción de la salud, ¿no? Por supuesto, alabar el trabajo encomiable que están haciendo las profesiones, bueno, pues que llevan trabajando medicina, enfermería, pediatría, etcétera, en estos centros de salud. Creo que están haciendo un trabajo, como digo, encomiable, pero creo que podrían contar con un aliado muy interesante si efectivamente hubiera más recursos y se pudieran incorporar a estos centros de salud profesiones como dietista nutricionista, como los profesionales de la actividad física y deporte, o como los psicólogos, ¿no? Y que pudieran desde su especialización también poder poner su granito de arena para luchar contra la obesidad infantil. Entonces, simplemente ese era el punto. Lógicamente es una cuestión de recursos y de coordinación también, pero bueno, destacar que creo que eso podría ser una aportación interesante, ¿no? a este tema. Muchas gracias, Óscar. Pedro. Voy a hacer yo también. Estoy de acuerdo con Teresa en que es muy importante la promoción de la salud en lo que son los centros escolares, y que los niños son muy listos, ¿eh? O sea, un niño aprende hoy una cosa y va a ir a su casa y la va a repetir 20 veces a su madre, o le va a decir, mira mamá, me han dicho en el colegio que no se puede comer de esto, ¿no? Son muy, muy listos, desde pequeño incluso. Pero sí es verdad que yo creo que los hábitos y los estilos de vida saludables se crean desde muy pequeñitos, incluso en el ámbito familiar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental y es una prioridad que, vamos, incluso es una responsabilidad que hay que concienciar a esos padres que quieren tener un hijo, o una niña, una niña, que se trabaje ya desde incluso antes de tomar esa decisión, ¿no? Pues mira, incluso ya cuando estás embarazada, pues también trabajarlo con la matrona decirle, mira, es muy importante que ahora mismo trabajes estos hábitos de pequeñito a medida que vaya creciendo, porque esto va a tener una gran repercusión no solo en la obesidad infantil, sino en muchas enfermedades crónicas no transmisibles, como son, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares o los problemas como el cáncer, que están relacionados muchos de ellos con la alimentación, ¿no? Entonces yo en este lado casi que a lo mejor, yo decidiría los dos, porque habría que potenciar tanto la educación a los niños y niñas con la formación bueno, incluso al profesorado, porque en los centros educativos yo creo que es fundamental implementar una educación dentro de la actividad curricular, no solo en programas, sino además crear una estrategia. Y nada, pues en principio yo en este lado me declinaría un poco más por la familia, ¿no? Para un poco que creen ese hábito desde pequeñitos los niños, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Creo que tenemos una pregunta, por lo menos una pregunta más en el chat. No sé si se le puede dar entrada. Una pregunta, soy Pablo, es que soy médico de la medicina deportiva, compañero de Óscar y de Ana Rosa. Una pregunta ingenua, ingenua.
la obesidad es una enfermedad, salvo algunas etiologías claramente patológicas, pero ¿es una enfermedad o es que el organismo responde bien a una agresión múltiple y compleja? Gracias. Bueno, interesante pregunta. ¿Quién quiere hacer alguna aportación? Yo le diría que en la medida que está determinada en muchas razones por una situación contextual de una condición de vida, no sé, igual que, ¿no? Que he estado reflexionando mientras habéis ido respondiendo a la pregunta de Andrea Gila y pensaba, digo, claro, es que todas las mujeres embarazadas saben que dar lactancia materna previene la obesidad infantil. Entonces, claro, he estado pensando, digo, pues sí, a lo mejor el niño no es tan prioritario, a lo mejor empezando por la prevención prenatal ya tendríamos algo hecho. Entonces, claro, ¿cuánto estamos fomentando la lactancia materna? Digo como sociedad, es decir, porque sabemos, ese determinante está claro. ¿Cuánto estamos fomentando el ejercicio físico en los niños pequeños? Si lo estamos promocionando y les damos lugar a eso, entonces seguramente no tendríamos este problema. Si las familias tuvieran recursos para darles una alimentación sumamente equilibrada y pudieran decir, no, ahora nos vamos a nadar en vez de ponte delante del ordenador un rato a entretenerte, porque yo estoy teletrabajando, como nos ha ocurrido a muchos este confinamiento, claro, llamarle a eso una enfermedad cuando es con tantos determinantes sociales alrededor, a mí me cuesta, pero supongo que está clasificada como tal. Pero tendríamos que mirar desde un enfoque salutogénico de la infancia y enfocarnos hacia modelos de promoción de salud de primer punto. Pero yo digo, con los niveles que tenemos de lactancia materna, que fracasamos ampliamente porque la sociedad no lo facilita, pues esta es un poco las reflexiones que uno hace, ¿no? En estos momentos. Digo, bueno, tenemos tanto que cambiar como sociedad para que los niños no estén abocados a una situación no de confinamiento como es ahora, pero a veces de falta de ejercicio físico, de una alimentación adecuada y de una expresión de las emociones adecuada y de aprender, ¿no? Como aprenden en Finlandia en grupos de 6, donde no hay que hacer grupos burbuja. Entonces, claro, es que hay tantas cosas sobre las que pensar. Yo creo que no. Bueno, no sé si alguien más de los ponentes quiere hacer una pequeña intervención ya en relación a la pregunta de Pablo Gasque, que es un médico reconocido de medicina deportiva y además compañero. Yo podría responderle, pero como tengo oportunidad de hablar con él en privado, no quiero consumir el tiempo. Pero si Cristina o Pedro o alguno queréis hacer alguna intervención, y con esa intervención ya cerramos, que vamos un poquito ya pasados de hora y están teniendo, yo creo que mucha paciencia con nosotros desde la fundación, pero ellos también tienen que ir a sus casas con sus familias y sus hijos. ¿Alguien quiere decir algo? Pues en apoyo a María Teresa, pues lógicamente, pues sí, la obesidad es una enfermedad crónica y como estamos hablando ahora mismo en el café, además multifactorial, ¿no? Que puede tener distintas patologías asociadas, cardiovasculares, cánceres y otras más que son las que están a la cabeza de las primeras muertes en el mundo, ¿no? ¿Algún ponente más quiere comentar algo respecto? Bueno, pues voy a permitirme 30 segundos de comentario y cierro ya las intervenciones para que podamos dar por concluido el café. Me voy a permitir decir en 30 segundos a Pablo que, bueno, hay también investigación que dice que el problema no es la obesidad, sino la falta de condición física, ¿no? Y hay un fenómeno que son los obesos fit, que son aquellos sujetos que a pesar de tener sobrepeso tienen una buena condición física y tienen un perfil de riesgo mejor que el de los delgados que son inactivos. Entonces sería un tema también para pensar, y hay mucha investigación sobre eso del profesor Blair en Estados Unidos. Es un fenómeno perfectamente identificado. Bueno, yo creo que, no sé, salvo que me digan desde la organización que hay preguntas en el chat que yo no vea o que quieran dar una palabra más, no sé. Óscar y todos, yo creo que muchísimas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. Y sí quería agradeceros, Óscar, Ana Rosa, María Teresa,
Óscar, Cristina, Pedro, todos vuestros comentarios, todo lo que habéis comentado en esta mesa, y que además yo creo que pone muy en valor todo el conocimiento que desde la ciencia y en particular desde la Universidad Autónoma se puede poner en juego y aplicar, ¿no? Y es a lo que siempre os animamos desde aquí, desde la Fundación, ¿no? A que las instituciones, bueno, pues si una administración quiere diseñar un plan de lucha contra la obesidad infantil, ¿no? Es una de las cosas que se ha comentado, puede venir aquí a la universidad a diseñarlo juntos, ¿no? Si una empresa quiere poner en marcha un servicio para ayudar a combatir la obesidad infantil, si un colegio quiere implementar medidas, estamos para eso. Estamos para que la sociedad venga a la universidad, nos pregunte y le demos la respuesta que vosotros con vuestra investigación pues hacéis, y las entidades externas que estáis metidos, que estáis innovando, pues la verdad es que es un placer teneros aquí. Yo quería además aprovechar para agradecer a la Comunidad de Madrid este tipo de eventos, porque los hacemos bajo el programa de innovación Otris que nos financia la Comunidad de Madrid, y que estamos aquí, ¿no? En la universidad pública, dentro de la Universidad de la Comunidad de Madrid, y hablando de unos temas que ahora nos preocupan a nivel de todos, ¿no? Desde Canarias, Madrid, a todas las comunidades autónomas. No sé, Óscar, si quieres decir algunas palabras ya de cierre y despedirnos, y de nuevo agradeceros desde la Fundación la iniciativa al Vicerrectorado y a vosotros por haber participado hoy. Pues nada, simplemente dar las gracias a todos los ponentes por sus interesantes intervenciones, por hacer el esfuerzo de estar aquí. No sé si ahora, como nos han propuesto, tendremos la oportunidad de aunque no sea tomar café, charlar unos minutos y convidarnos para otro momento, porque yo creo que esto debe ser el principio quizás de algo y no el final de algo, y que podamos, bueno, pues para empezar, saber con más exactitud qué es lo que desde cada institución se está trabajando, compartir conocimiento, y cuando las circunstancias sean un poco más propicias, pues quizás poder colaborar o empezar a generar ese ecosistema de coordinación, ¿no? Y nada, y agradecer a la Fundación y al Vicerrectorado pues esta iniciativa y que en este caso hayan pensado en mí para proponer este tema, pues bueno, porque saben que llevo desde 2006 que organizamos unas jornadas específicas sobre obesidad infantil en la Autónoma, pues llevamos ya pues más de casi 15 años trabajando el tema, y yo en particular y mi compañera Ana también. Y nada más, muchas gracias a todos los que habéis venido, que hemos tenido una asistencia muy grande por lo que parece, y espero que hayamos cumplido vuestras expectativas al venir este ratito, este martes por la tarde, a escuchar este café. Muchas gracias a todos.